Saludos y bienvenidos a esta nueva parte de resolución de ejercicios. Hoy vamos a observar este nuevo planteamiento y observamos que tiene algunas particularidades y tiene algunas conchas de mangos o cosas que debemos hacer antes de ponernos a resolver cualquier otra cosa. Antes de todo, debemos recordar que estamos en corriente continua. Por lo tanto, las bobinas se comportan como circuitos cerrados o como cables, los condensadores como circuitos abiertos o cables abiertos, la fuente de voltaje con cualquier control, cuando tienen control igual a cero, se comporta como un cable cerrado o un circuito cerrado, y las fuentes de corriente con un control igual a cero se comporta como un cable abierto o circuito abierto. Podemos denotar que hay dos bobinas, dos condensadores y cuatro fuentes controladas y dos fuentes independientes y otras resistencias. Pero vamos a enfocarnos en las fuentes controladas y en las bobinas y los condensadores, tomando lo que anteriormente dije. Tenemos la bobina 1, que dice que tiene un voltaje que controla una fuente, que es BL2. Observamos que la primera fuente tiene ese control, es decir, que el voltaje que hay en un cable es igual a cero. Por lo tanto, esta fuente controlada tiene control igual a cero y por lo tanto una fuente de voltaje control igual a cero se convierte en un cable. O sea, se puentea o se elimina. Vamos a observar la otra bobina. Tiene BL1. Esa no controla ninguna. Lo que se hace con esa bobina pues es eliminarse o se puentea, se pone un cable encima. Observamos el primer condensador de 50 microfaradios. Tiene corriente IC1 que controla la fuente controlada número 2. Pero como la corriente en un cable abierto, porque un condensador en corriente continua se comporta como un cable abierto, la corriente en un cable abierto es igual a cero, entonces el control de esta fuente controlada de corriente va a ser igual a cero, es decir, que esa fuente se va a abrir o se va a comportar como un cable abierto, es decir, que toda la parte de arriba se puede eliminar porque va a quedar cables al aire y eso está de más. Ahorita lo vamos a ver cuando se reescriba. Observamos el segundo condensador y tiene una corriente IC2. También pasa lo mismo que lo anterior. El condensador se comporta como un cable abierto, no hay corriente, corriente es igual a cero, el control es igual a cero, la fuente de voltaje con corriente con control igual a cero se puentea o se convierte en un cable. Y la otra cosa que podemos hacer es ver que la fuente de corriente controlada del voltaje del punto A al punto B se va a mantener y esa es la única que va a quedar y lo demás se va a reescribir. Reescribiendo queda de esta manera o reducido el circuito queda de esta manera. Queda la fuente de corriente controlada por el voltaje de A hasta B, queda resistencia de 5 ohmios, en el lado derecho las otras dos resistencias de 5 ohmios, debajo la resistencia de 10 tercios de ohmio, queda la fuente de corriente de 2,5 amperios, queda la fuente de voltaje de 100 voltios y la resistencia de 20 ohmios. Y con eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Ahora, las dos resistencias que están en la parte derecha, la de 5 ohmios y 5 ohmios, están en serie, por lo cual yo las puedo sumar. Resistencias en serie se suman y obtengo un solo valor, que 5,5 son 10 ohmios. Ahora esto lo voy a hacerle una transformación de resistencias, porque ellas están alineadas en forma Y o estrella y la quiero transformar en delta o triángulo para poderlo hacer más sencillo la resolución y llevarlos a un solo circuito o a un solo lazo, a una sola línea. Ahora, para hacer la transformación no es difícil. Para hacerlo de Y a delta, primero tenemos que denotarlo de esta manera, colocando interiormente la estructura Y afuera la estructura delta, y a cada una de las resistencias que queremos hallar le ponemos valores de incógnita. Puede ser RA, RB, RC o R1, R2, R3 o cualquier otro valor que tú quieras. Otra incógnita. Para hallarlo es sencillo. Si quiero hallar RA, debo multiplicar 5 por 10 más 10 por 10 tercios más 10 tercios por 5, es decir, multiplicar las resistencias que están adentro. Y luego lo divido por la resistencia que está contraria a RA. La que está contraria es 10 tercios.
RB pasa lo mismo, multiplico 5 por 10, 5 por 10 tercios y 10 por 10 tercios en la parte de arriba del numerador, y en el denominador la resistencia que está contraria, que va a ser 5 ohmios. Con RC pasa lo mismo, pero la resistencia contraria es 10 ohmios. Tengo este planteamiento en el lado derecho de cálculos, los resuelvo y me quedan los valores que RA es igual a 30 ohmios, RB es igual a 20 ohmios y RC es igual a 10 ohmios. Pues los pongo a cada uno en su lugar. Es muy sencillo porque yo ya anteriormente nombré los nodos y lo que tengo que ver es que pues sigo el camino. Desde A hasta B pues hay un RA. Si observamos de A hasta B está 30 ohmios que es RA. De A hasta C hay una resistencia que es RC, que es 10 ohmios, y de B hasta C hay otra resistencia siguiendo el camino y va a ser de 20 ohmios. No es nada difícil, tengo que seguir el mismo plano, de A hasta B, de B a C y de A a C, o sea, va a haber resistencias y sigo el mismo diseño. Entonces me va a quedar de esta manera, reescrito. Ahora debo hacer una transformación de fuentes. ¿Para qué? Para hacerlo más sencillo y poderlo llevar a una sola línea o a un solo lazo. Entonces vamos a aplicar la transformación de fuentes. Tenemos dos fuentes que vamos a transformar. La primera que es la fuente de corriente con control de voltaje y la otra es la fuente de voltaje normal. Entonces la primera, recordemos la fórmula. Voltaje de la fuente es igual a corriente de la fuente por resistencia. Entonces, la primera, VAB, una fuente de corriente controlada por voltaje. En paralelo, una fuente de corriente, sea controlada o no controlada, siempre tiene que tener en paralelo una resistencia para poder transformarla en fuente de voltaje. Siempre. Si no tiene nada en paralelo, no se puede hacer nada. Igual con una fuente de voltaje, para poder transformarla, necesitamos necesariamente que haya una resistencia en serie. Si está en paralelo, no puedo hacer nada. Queda así. Entonces, la primera, voltaje de la fuente es igual a VAB, o sea, la corriente que es VAB por 10, que es la resistencia. Voltaje de la fuente es igual a 10 VAB. Y ese es el valor que queda y la resistencia queda en serie. Y recordemos que en el nodo en el cual quede, que está anteriormente en paralelo, va a quedar en serie, pero en la punta exterior de la resistencia. Hay que tener eso muy en claro. Es decir, que el nodo que está en paralelo, al yo transformarlo y que me quede la resistencia en serie, me va a quedar en la punta externa de la resistencia, es decir, la que no tiene contacto con la fuente. Hay que tener eso en claro porque los nodos en este caso son muy, muy importantes, porque si perdemos los nodos, perdemos el control y nos queda mal el ejercicio y no llegamos a un valor concreto. Ahora vamos a observar la otra fuente, la de 100 voltios. Es más sencilla. Lo único que tenemos que hallar es la corriente. Corriente de la fuente es igual a voltaje de la fuente entre resistencia. 100 voltios entre 20 me queda 5 amperios. 5 amperios hacia arriba, porque recordemos que la flecha siempre va a apuntar hacia donde está el positivo, es decir, arriba. Y pues el 20 ohmios va a quedarme en paralelo. Si está en serie, va a quedar en paralelo. Va a quedarme de esta manera. Reescribiendo el circuito me va a quedar de esta forma. ¿Correcto? Ahora, aquí tengo la fuente de voltaje controlada que ya transformé y la fuente de corriente que yo transformé. Me quedaron en paralelo dos fuentes de corriente y dos resistencias de 20 ohmios. Puedo resolverlas. Las que están en paralelo las puedo resolver. Cuando son dos resistencias, las puedo resolver de varias maneras. Cuando tiene el mismo valor, la resistencia total va a ser el valor de la mitad de ellas. Es decir, 20, la mitad va a ser 10. O lo podemos ver de esta manera, que RA por RB entre RA más RB. 20 por 20 entre 20 más 20, 400 entre 40 es igual a 10 ohmios. La parte de abajo, el cálculo que hice. O sabiendo que si tienen el mismo valor, únicamente cuando tienen el mismo valor, va a ser la mitad de ellas. Es decir, 20 entre 2, 10. Si fuera 50 entre 2, 25. Un ejemplo. Ahora con la fuente de corriente, lo siento, pasa algo similar. Las que están arriba son positivas, o sea, las que apuntan hacia arriba son positivas y las que apuntan hacia abajo se toman como negativas. Es decir, que si tomo a 5 subiendo positivo y a 2,5 bajando negativo y las quiero unir, sería 5 menos 2,5, me va a quedar 2,5 positivo, es decir, hacia arriba.
y ya reduzco un poco más el circuito y me va a quedar de esta manera. Mucho más sencillo, ¿verdad? Y ahora queda un último paso para que todo eso me quede en un lazo. Transformo la fuente de corriente que tiene en paralelo la resistencia de 10 ohmios a una fuente de voltaje y me queda esa resistencia en serie. Vamos a verlo. Aquí está la fuente de corriente y la voy a transformar a lo que está en el lado derecho, fuente de voltaje. Recordemos el nodo que tiene en paralelo va a estar después en serie con la resistencia en el punto en el cual no toca la fuente. Y voltaje de la fuente es igual a corriente de la fuente por resistencia. Voltaje de la fuente es igual a 2,5 amperios que tiene la corriente de esta fuente por 10 ohmios. Voltaje de la fuente es igual a 25 voltios. Y reescribiendo ya esto para poder sacar valores, me va a quedar de esta manera. Todo en una sola línea. Más sencillo. Guardé y mantuve los nodos A, B y C. Hay que estar pendiente de eso, de los nodos. Tratar de no perderlos porque son muy importantes. Si yo pierdo, más que todo, si pierdo el nodo A y B, estoy frito. Porque el control 10B, AB, o sea, el control del voltaje de A hasta B, si pierdo los nodos, pierdo el ejercicio. O sea, hay que estar muy pendiente, muy pendiente. Entonces, no, aquí no puedo unir las resistencias porque pierdo los nodos. Tengo que dejar todo separado. Pero en los cálculos sí los puedo unir. Pero aquí como tal no puedo ponerme a unirlos porque voy a perder el control. Ya vamos a ver por qué. Porque si observamos, lo primero que vamos a ver cuál es el voltaje del punto A al punto B. Y el voltaje del punto A al punto B es igual a 30I. ¿Por qué? Porque va a ser la corriente por la resistencia. Es el voltaje. Voltaje igual a corriente por resistencia. O resistencia por corriente. Y pues la resistencia que hay allí entre el punto A y el punto B, la única que hay es 30 ohmios. Y la corriente que yo llamé arbitrariamente I, porque puedo haberla llamada I1, I2, I10, como sea, y X, la llamé I, va a ser esa incógnita que yo voy a hallar porque yo no conozco esa corriente y tampoco conozco el voltaje. Entonces la llamé 30I. Ahora voy a hacer un recorrido de un punto al mismo punto. Entonces voy a comenzar desde la parte de arriba de la fuente de 25 voltios, toca el punto positivo, siguiendo la misma dirección de la corriente que yo le asigné, es decir, horario. Entonces positivo toca cuando voy con la corriente, toco el punto positivo, que sería más 25, luego bajo y toca menos 10 VAB, que aparece allí, más 10I, más 30I, más 10I, luego sumo eso y me queda 50I, no pasa nada allí, ya conozco cuál es el valor del voltaje de AB, y luego me va a quedar 25 más 50I, menos SBAB, ya conozco el valor que es 30I, lo sustituyo, resuelvo, 30 por 10 es 300 y me queda 300i. Ahí pues hago cálculos, lo que tenga que hacer y pues todo eso me va a quedar 0,1 amperios. Eso va a ser mi I. Eso lo sustituyo en la primera ecuación que yo hallé, que es el voltaje AB, que es 30i. Y ese cálculo 30 por 0,1 me va a quedar 3 voltios. Ya tengo mi VAB. Ahora puedo hallar mi VBC, mi voltaje del punto B al punto C, para que me sea más sencillo al momento del siguiente paso. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el voltaje de VAC va a ser igual a 10I más 25. Resolviendo eso, porque 10 por I va a ser 1 voltio y pues 25 voltios, 25 más 1, 26 voltios. Recuerda que es del punto B hasta el punto C. Todo lo que esté entre ellos dos, todo eso me va a dar el voltaje. Si hay una resistencia sería corriente por resistencia y si hay una fuente de voltaje, pues fuente de voltaje. Y va a pasar con el voltaje de AC. Desde el punto A al punto C hay dos. Hay una resistencia y la fuente de voltaje controlada. Pero ya me conozco el valor, que es 3 voltios. Entonces sería menos, porque estoy comenzando, estoy en contra, estoy yendo en contra desde el punto A al punto C, menos 10I más 10 VAB. Resolviendo esto, porque menos 10I va a ser 0 menos 1, más 10 VAB va a ser 10 por 3, va a ser 30, va a quedar 29 voltios si yo resuelvo todo eso. Teniendo todo esto en cuenta y claro, vamos al último paso, que es hallar la sumatoria de potencias. Vamos a regresar a la primera parte, ¿sí? A la que ya transformamos y le quitamos los condensadores, las bobinas y las fuentes controladas que estaban de más porque su control era igual a 0. Aquí tenemos que hallar todas las corrientes que pasen por cada sitio, que haya un elemento, ¿sí? Como una resistencia o lo que haya, ¿sí? Tenemos que hallar las corrientes. Entonces, tenemos nuestro voltaje de A hasta B. Ya lo conocemos porque lo llamamos anteriormente, que es 3 voltios. Recuerde que eso es
un valor que me da, y como yo tengo un multiplicador 1, porque recuerde que es 1 por VAB, es lo que me va a dar la corriente. Entonces, 1 por VAB, VAB vale 3, por 1 son 3, y eso me indica que por allí van a pasar 3 amperios. Entonces, es un valor que ya voy a conocer para poder seguir hallando otras cosas. También puedo decir esto, que el voltaje de A hasta B en esta parte del circuito va a ser igual a 5 y 1, que sería 5 por la resistencia por la corriente I1, más la resistencia de 10 ohmios por la corriente I2, ¿sí? Voltaje de A hasta B. El voltaje de AB lo conozco, la corriente I1 la conozco porque ya la hallé, de 3 amperios, y la que no conozco es I2. Entonces resuelvo, despejo, y me va a quedar que I2 va a ser igual a menos 1,2 amperios. Esto lo que me indica es que la corriente va en sentido contrario, es decir, que va hacia la izquierda y no a la derecha. Eso es lo que me indica. Estar pendiente de eso. Cuando una corriente, en estos casos, me dé negativa, significa, esta corriente yo las asigné de la dirección arbitraria, puede colocarlo hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo, como sea. Pero el que me va a indicar hacia dónde va exactamente son los valores. Por eso es que me sale menos 1,2, porque no va a la derecha, sino esa I2 va hacia la izquierda. Eso es lo que me indica. Ahora, vamos a hallar nuestra I3. Es sencillo. Aquí tengo I1 que está entrando, I2 está saliendo, I3 está saliendo. Digo eso, I1 entra, va a ser igual a I3 más I2, porque recuerden que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. I1 es igual a I3 más I2, pero quiero hallar I3. Entonces allí despejo, cambio valores que ya conozco, porque conozco I1 y conozco I2, y me queda que I3 es igual a 4,2 amperios. Lo mismo pasa con I4. Conozco I2, conozco la corriente de 2,5 amperios y la que no conozco es I4. Entonces digo, I2 que está entrando más I4 que está entrando es igual a 2,5. Pero quiero hallar ¿cuál? Quiero hallar I4. Entonces despejo I4. I4 es igual a 2,5 menos I2. Allí resuelvo. Recuerda que I2 en este caso me dio negativo. Menos con menos me queda más 1,2, 2,5 más 1,2 me queda 3,7 amperios. Y ya tengo todas las corrientes necesarias para poder hallar la sumatoria de potencia. ¿Correcto? Ahora pues sencillo, tenemos que recordar que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por resistencia y que la potencia es igual al voltaje por la corriente para cada uno de ellos, depende de lo que tengamos. Entonces, la potencia de 10 tercios de ohmio es igual a 4,2 al cuadrado por 10 tercios. Eso me da 58,8 vatios. Recuerda que la corriente que pasa en 10 tercios y 3 me dio 4,2. La potencia de 10 ohmios es igual a 1,2 al cuadrado por 10, 14,4 vatios. La corriente que pasa en 10 ohmios es I2, y 2 me dio 1,2 con su sentido original, recuerde. Estamos viendo el sentido original. 14,4. Y recuerde que siempre las resistencias consumen. Potencia de 5 ohmios va a ser igual al 3 al cuadrado por 5, 45 vatios. La potencia de la fuente de 100 voltios es igual a 3,7 amperios que pasan por allí por 100 voltios. Recuerde que potencia es igual a voltaje por corriente. Y eso me queda 370 vatios. Y genera, ¿por qué? Porque la corriente va a salir por la parte positiva. Si observamos, entra al negativo y sale por positivo. Siempre que la corriente salga por la parte positiva de una fuente, genera. Tengan presente eso. En cambio, cuando la corriente entra por la parte positiva de la fuente, consume. En este caso va a generar. Las resistencias siempre consumen. Las resistencias nunca van a generar, siempre consumen. La potencia de 20 ohmios, de la resistencia de 20 ohmios es igual a 3,7 al cuadrado por 20, me queda 273,8 vatios. La potencia de 2,5 amperios es igual a 26 por 2,5 igual a 65 vatios, pero en este caso ya consume, porque si observamos el voltaje de B hasta C es la parte positiva arriba y la parte negativa, y la fuente corriente va en contrario al positivo, si observamos, entonces pues va a consumir. Hay que estar pendiente de eso. Recuerden que el voltaje de B a C ya lo llamamos anteriormente. La parte positiva está en el B y la negativa está en el C, y la corriente me está indicando la parte negativa, es decir, va a consumir. De la potencia de la fuente controlada del A hasta B, ¿sí? De B a B, va a ser igual al voltaje por la corriente. El voltaje que hay desde A
hasta C ya lo hallamos, que es 29 voltios. Y la corriente que pasa ahí son 3 amperios. 29 por 3 son 87 vatios. Entonces, sumamos lo que consumen y sumamos los que generan. Entonces, potencia de consumo es igual a 58,8 más 14,4 más 45 más 273,8 más 65. Y eso me queda 457 vatios. Y la potencia generada es igual a 87 más 370 es igual a 457 vatios. Es decir, que la sumatoria de potencia es igual a 457 menos 457 es igual a 0 vatios. ¿Nos quedó? Perfecto. Ahorita vamos a verlo en la parte de representación de Proteus. Y vamos a observar que los valores que están aquí, que yo estoy dando, pues están acordes o están, sí, que están correctos. Entonces, espero que les haya gustado, que se suscriban, que le den like y pues cualquier duda, cualquier error, cualquier cosa que hayan visto, me la pueden dejar en los comentarios para seguir mejorando. Voy a tratar de hacerlo cada vez mejor, con más ánimo, con más entusiasmo. No lo puedo hacer como el video anterior porque no poseo una base para poder grabar. La que tenía me la prestaron y pues estoy tratando de hacer videos de esta manera, probando a ver cómo quedan. Pero siempre con mucho ánimo. De verdad, muchas gracias y éxitos.